Bienvenido, estimado estudiante de quinto año de secundaria. El gran reto que te planteo al concluir esta sesión es que logres argumentar reflexivamente sobre las prácticas culturales de tu comunidad y región. Es decir, que logres establecer la importancia de identificarte con ellas. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon atención. Primero partiremos de una noticia. Luego analizaremos la problemática que implica la revalorización de la cultura peruana. Finalmente, asumirás una postura sobre la importancia de las prácticas culturales de tu región y país. Muy bien. Partiremos de una noticia real. Escucha con atención. Escolares de la localidad de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, impulsan iniciativa para conservar el patrimonio cultural en el sitio arqueológico de Anlape. Lo primero que hicieron las alumnas, cuando iniciaron este proyecto en el año 2014, fue un diagnóstico situacional. Posteriormente, con el apoyo de sus profesoras, empezaron las charlas de sensibilización y concientización a sus compañeras, visitas de trabajo al sitio arqueológico y campañas de limpieza que involucraron la participación de escolares, docentes, pobladores y autoridades de la zona. ¿Qué opinas de esta iniciativa realizada por los escolares? ¿Consideras que estos estudiantes están desarrollando su identidad cultural? Pero, ¿qué es identidad cultural? Hemos definido la identidad cultural como la capacidad que tiene la persona de reconocer la importancia de las tradiciones y costumbres de su grupo y las de otros, actuando en forma respetuosa, reivindicando su pertenencia a una historia y tradición, al tiempo que es consciente de su individualidad. Rutas del Aprendizaje 2015. En esta definición encontramos los siguientes rasgos de la identidad cultural. Reconocimiento de la importancia de las tradiciones y costumbres de su grupo y las de otros. Reivindicación de su pertenencia a una historia. Toma de conciencia de su individualidad. Veamos si estas características se observan en el caso propuesto. En relación al reconocimiento de la importancia de las tradiciones y costumbres, encontramos que las acciones de conservación es una evidencia que los estudiantes han logrado reconocer la importancia de su patrimonio. Sobre la reivindicación de su pertenencia a una historia, esto puede apreciarse en las acciones para conocer más de su patrimonio y de difundirlo con su comunidad. En relación a la toma de conciencia de su individualidad, esto puede apreciarse cuando toman iniciativas en las campañas de limpieza que realizan y en su nivel de involucramiento en la protección del patrimonio. ¿Pudiste identificar cómo se manifiesta la identidad cultural en el caso propuesto en la noticia? Si bien el ejemplo nos muestra el desarrollo de la identidad cultural, el aprecio por la cultura propia, debemos considerar que esto también se evidencia en la forma como reconocemos las tradiciones y costumbres de otros grupos, los puntos de encuentro y diálogo que establecemos con ellos. Sin embargo, la falta de identidad con la cultura propia, la fuerte adopción de estereotipos culturales, en donde se adopta la idea de una cultura única, y la búsqueda de la homogeneidad de las expresiones culturales, influyen en la construcción de la identidad. Veamos esto reflexionando a partir de esta otra noticia. Escucha con atención. Jóvenes hicieron 171 pintas en muros incas. Zonas arqueológicas de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Pisac fueron afectadas por grafitis. Los monumentos incas siguen siendo dañados por grupos de jóvenes desadaptados, que hacen inscripciones con pintura y aerosol. En la mayoría de los casos, los autores de las pintas fueron jóvenes que salían de discotecas o que pertenecen a las barras deportivas, aunque también se ha detectado casos de turistas y escolares que dañaron las piedras. Noticia publicada en el diario Perú 21.
En esta noticia podemos identificar que algunos peruanos, adolescentes y jóvenes, no han logrado identificarse con su patrimonio cultural, con su pasado, no reconocen su importancia y tampoco lo reivindican. ¿Cuáles son las razones que propician esta no identidad con su cultura? Las causas de esta falta de identidad son diversas. Veamos algunas de ellas. Cambios en la cultura de los pueblos por influencia del desarrollo económico, técnico y social. Ausencia de formas de recuperar, conservar y valorar la historia y la cultura local y regional. Representaciones y estereotipos sobre la identidad basados en que nuestra identidad es hispánica y europea, por ser herederos de dicha cultura. Analicemos lo referente a las representaciones y estereotipos que pueden influir en nuestras actitudes y en la forma como valoramos lo nuestro. Veremos para ello algunos de los mitos o creencias usuales que pueden influir en nosotros. Primer mito. Tener identidad es asumir que solo somos mestizos. Este mito puede convertirse en una postura que encubre actitudes racistas en algunas personas. Muchos afirman que son mestizos, es decir, declaran que son herederos de diversas etnias y culturas, pero en la práctica se rechaza a aquel que sea menos blanco que uno. En otros casos, la persona rechaza su parte indígena o afro y trata de ser blanco. Imaginen esta posibilidad: declarar que se es mestizo, pero rechazar esta condición, y también a las personas por ser menos blancas. Segundo mito. Los blancos son ricos, exitosos y poderosos. Este mito tiene que ver con las creencias que sostienen que mientras más blanco seas o lo parezcas, más podrás lograr. Quizás su origen se remonte a nuestro pasado colonial y luego a nuestra dependencia a los países desarrollados. Tercer mito. Cuidar el patrimonio cultural, las danzas y las expresiones tradicionales es expresión de atraso, va en contra de la modernidad. Este mito se basa en la idea de suponer que el pasado, la tradición y la historia no aporta mucho al desarrollo, a la generación de empleos y al desarrollo técnico de los pueblos. Por ejemplo, se podría pensar, ¿de qué sirve proteger nuestra huaca si en vez de ello podemos tener un centro comercial? Como vemos, son varias las razones que influyen que en algunos peruanos no se logre construir la identidad con su cultura, lo cual lleva a desvalorar sus tradiciones y expresiones culturales. Entre estas razones tenemos las representaciones y estereotipos que suelen estar detrás de nuestras acciones y actitudes. Ante estas representaciones y formas de pensar, ¿qué puntos de vista adoptas tú? ¿Estás de acuerdo con alguno de los mitos propuestos? ¿Cómo podrías plantear tus propias ideas y argumentos a partir de las expresiones culturales de tu región? Vamos a ayudarte a construir una postura contra estas representaciones y mitos contrarios a la valoración de nuestro patrimonio material e inmaterial. Para ello te invito a analizar el siguiente caso. Escucha con atención. En una reunión para tomar acuerdos sobre la fiesta de la comunidad, uno de los participantes afirma: se debería dejar de realizar esta fiesta anticuada porque solo genera gasto y se consume alcohol. Deberíamos hacer algo más moderno. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre esta afirmación? Si no tienes claridad en la respuesta a esta pregunta, no te preocupes, te ayudaré. Vamos a proponer un punto de vista distinto a la idea del personaje del caso propuesto. Nos vamos a basar en lo que venimos tratando en estas dos clases radiales. Primero debemos comprender la posición del personaje para poder plantear un punto de vista diferente, en donde se afirme nuestra identidad. El punto de vista del personaje es: la fiesta tradicional debería cambiarse por otra moderna, porque es anticuada y promueve el consumo de alcohol.
Aquí encontramos dos ideas que sustentan su tesis. Por un lado, el hecho de ser anticuada, poco moderna, y por otro lado, la presencia del consumo de alcohol en la opinión de este personaje. Si comprendemos bien la posición en la discusión, podemos construir una postura con mayor claridad. Asumamos que nuestro punto de vista es diferente y se basa en la siguiente idea. La fiesta costumbrista debe mantenerse, pues es una forma de valorar nuestro pasado como pueblo. Para sustentar esta idea, se podría plantear los siguientes argumentos. Primer argumento. Reconocer nuestras tradiciones y reivindicar nuestra pertenencia a una historia nos ayuda a afirmar nuestra identidad cultural. Por ejemplo, todos los pueblos del mundo tienen tradiciones y la conservan, la promueven y difunden frente a los demás pueblos. Segundo argumento. La música, danzas y festividades tradicionales no son estáticas, también cambian y se enriquecen con elementos de otras culturas, en un proceso de diálogo intercultural, sin perder su esencia. Por ejemplo, en una expresión de su individualidad y originalidad, algunos músicos peruanos vienen desarrollando formas de integrar sonidos peruanos con instrumentos musicales modernos. O cantar en quechua, por ejemplo, melodías reconocidas en todo el mundo. Como ves, ante el punto de vista inicial del personaje, se ha planteado otra posición. Se ha partido de una tesis y luego se ha sustentado con argumentos, en donde encontramos una justificación y luego un ejemplo que la sustenta. Muy bien. Considerando lo tratado hasta este momento, ¿cómo harías para asumir una postura crítica a favor de las expresiones culturales de tu región? Recuerda que en la sesión anterior realizaste esta identificación en tu comunidad. En esta sesión hemos visto a través de noticias cómo se manifiesta en algunos adolescentes y jóvenes de nuestro país su identidad cultural. También hemos analizado algunas representaciones y estereotipos que pueden influir sobre nuestra identidad cultural. Hemos puesto en práctica a través de un caso formas de argumentar un punto de vista que favorezca nuestra identidad cultural, valorando y apreciando nuestra cultura originaria. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Escribe por qué esas ideas son importantes para ti. ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal ciudadano. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Dibuja una expresión cultural representativa de tu región y argumenta sobre cómo influye en tu identidad cultural, asumiendo una postura crítica frente a la presencia de actitudes y creencias que afectan la valoración de nuestra cultura. Recuerda que una postura crítica está conformada por una tesis sustentada en argumentos. Los argumentos se basan en ideas o razones que la justifican y suelen apoyarse en ejemplos que la sostienen. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas